para exponer sobre el futuro de las pensiones en el Perú, donde no solamente se discute pensiones, sino también cómo promover y fortalecer el sistema de protección social en general. Déjenme, por favor, compartir con ustedes la presentación, así iniciamos sin más trámite. Algunos comentarios antes de comenzar con la presentación. Recientemente, hace 2 meses, la OIT finalizó un documento de trabajo que lleva el mismo título de mi presentación, que tiene que ver con el futuro de las pensiones en el Perú, un abordaje desde las normas internacionales del trabajo, normas que, en el caso del convenio 102 sobre norma mínima de seguridad social, el Perú ha ratificado en el año 61. Así que importa conocer cuál es el desempeño del sistema en estos tiempos, a la vez que marcar cuáles son los déficits y cuáles podrían ser las orientaciones de política para fortalecer el sistema en 3 dimensiones que vamos a revisar seguidamente, en lo que tiene que ver con el ámbito de cobertura, la cobertura cuantitativa, el tema de las prestaciones, si son suficientes, si son de calidad, y por supuesto todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad del sistema de pensiones. Primeramente vamos a adentrarnos en los dilemas del desempeño de un sistema de pensiones. Sepan ustedes que esta discusión sobre las pensiones en Perú no es una discusión que está centrada únicamente en este país, sino que es una discusión que se está dando en muchos países de la región y en otros países de otras regiones del mundo. Es en el centro de las prioridades de política pública, está en Chile, en Uruguay, en Argentina, en Colombia, en Costa Rica, por supuesto en Perú, y es el tema que nos atrapa y nos convoca hoy día. Pero en muchos países de la región se discute cuál es el futuro del sistema de pensiones, cuáles debieran ser los niveles de cobertura, cuál debiera ser el modelo de pensiones para garantizar esa cobertura universal que prescriben las normas internacionales del trabajo. No hace mucho tuvimos una serie de manifestaciones masivas en Chile, en Francia, un poco más atrás en Argentina, reclamando por mejores sistemas de pensiones con cobertura universal, prestaciones suficientes y donde se garantice fundamentalmente la sostenibilidad de los sistemas. Pero para analizar cuál debiera ser el norte de un sistema de pensiones, tenemos que abordar también cuáles son los determinantes de estos sistemas. Los sistemas de pensiones están influidos directamente por el desempeño del mercado de trabajo. Es uno de sus determinantes principales, fundamentales. En el caso de Perú, donde 7, más o menos, 7 de cada 10 trabajadores son informales, por supuesto que esta caracterización del mercado de trabajo de alta informalidad repercute en el desempeño del sistema de pensiones. ¿Cómo es que repercute? Y con una proporción menor, por supuesto, de la fuerza ocupada que cotiza regularmente al sistema, así que por lo tanto va generando derechos en expectativa, si hablamos de un sistema público de reparto, o fondos en la cuenta de capitalización individual para forjar su futura prestación previsional. Los temas entonces de la informalidad, las políticas de formalización, la evolución, por lo tanto, de la masa salarial y la capacidad contributiva de cada uno de los trabajadores se caracteriza en esta primera dimensión de los determinantes del sistema de pensiones bajo el título del desempeño en el mercado de trabajo. Otro determinante importante tiene que ver con el desempeño de la fiscalidad. Fíjense ustedes que durante la década pasada proliferaron en la región americana, en muchos países, fundamentalmente a partir de las primeras experiencias en los países del Cono Sur, la implementación de pensiones no contributivas financiadas con impuestos. Habida cuenta de la brecha de cobertura que existía entre aquellos trabajadores que recibían una prestación del sistema contributivo y aquellos que pasaban a la edad de vejez sin ningún tipo de derecho para ningún tipo de prestación, empezaron a elaborarse e implementarse estos sistemas de pensiones no contributivas financiados con aporte del Tesoro que tenían por única finalidad cerrar esa brecha de protección social. Por lo tanto, otro de los determinantes del sistema de pensiones para cerrar esa brecha de cobertura tiene que ver con, bueno, las cuentas fiscales de cada uno de los países y cuál es el espacio fiscal, el volumen de recursos que el país pueda destinar a este tipo de iniciativas.
Otro determinante muy importante tiene que ver con la organización y gobernanza de la protección social. En países donde existe una alta fragmentación y segmentación, seguramente conspira con esos altos niveles de articulación y coordinación que cualquier sistema de pensiones debería ostentar. Y por último, la demografía y el futuro del trabajo. Por supuesto que el envejecimiento poblacional, el tema demográfico, incide no solamente en los sistemas basados en el reparto, en el sistema público de reparto, sino también en aquellos que están basados en la capitalización individual de gestión privada. El futuro del trabajo también abre un gran interrogante sobre cuál va a ser, a la luz del futuro del trabajo, el futuro de la protección social. Habida cuenta que proliferan formas no estándar de empleo, el trabajo a domicilio, mucho ahora el teletrabajo producto de la pandemia, del COVID-19, y obviamente cómo este está impactando no solamente en el desempeño del mercado de trabajo, sino también la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, importa descifrar, ¿no?, de forma creativa cuál podría ser o cuáles podrían ser esos escenarios futuros sobre cómo se va a comportar o cómo se van a comportar las relaciones del trabajo para ir ajustando y ayornando los sistemas de protección social, y en particular los sistemas de pensiones. Cuando hablamos del desempeño de un sistema de protección social, y tiene que estar muy claro desde el inicio, nosotros desde la OIT evaluamos tres dimensiones fundamentales. En el análisis de ese diagnóstico, de esa evaluación, analizamos las deficiencias en materia de cobertura, las deficiencias en materia del número de contingencias cubiertas y las deficiencias en materia de suficiencia de las prestaciones. En el primer caso nos interesa conocer cuál es la proporción de la población que efectivamente accede a los servicios de la protección social. En el segundo caso nos interesa saber si todas las contingencias, o al menos aquellas que están listadas, las 9 ramas de la seguridad social que están listadas en el convenio 102 sobre norma mínima de seguridad social, tienen una cobertura específica en el ámbito de aplicación de la legislación en materia de seguridad social de este país o de los países donde uno esté analizando el desempeño del sistema. Doy un ejemplo para el Perú. El caso de la contingencia de desempleo no tiene una cobertura específica que dé respuesta, ¿no?, a los riesgos que esta contingencia plantea. Por lo tanto, cuando analizamos esta segunda dimensión, las deficiencias en el número de contingencias cubiertas, en el caso de Perú, por ejemplo, el desempleo no está cubierto. Y por último, podemos hablar de cobertura universal, podemos hablar de que todas y cada una de las contingencias están receptadas en el sistema de protección social nacional, pero tenemos que analizar también cuál es el nivel de esa prestación, cuál es la calidad y si finalmente esas prestaciones son suficientes. Y esta es la última dimensión que abordamos al analizar el desempeño de un sistema de protección social y de pensiones en particular. Y tenemos algunos temas transversales, algunos que vimos en la filmina pasadas y otros que estoy incorporando en esta slide. Los temas de gobernanza, los temas de sostenibilidad económica y financiera, los temas del envejecimiento poblacional, la fiscalidad y el desempeño del mercado de trabajo. Son todos temas, todas dimensiones que nos ayudan a analizar y a concluir sobre el desempeño de un determinado sistema. Brevemente, ¿cuál ha sido el panorama de la cobertura de la seguridad social y de pensiones en particular para toda la región? Este análisis surge del panorama laboral temático de la protección social, presente y futuro de la protección social en América Latina y el Caribe, que desarrolló la OIT hace 2 años. En esta investigación, en este trabajo, podemos dar cuenta de que, por ejemplo, para el año 2005, la cobertura regional, promedio regional, era del 36,6%, y en su evolución hasta el año 2015, ese indicador contributivo de cobertura creció 8 puntos porcentuales. Es decir, la cobertura contributiva, los cotizantes como proporción de la población ocupada, en el promedio regional creció aproximadamente 8 puntos porcentuales, ¿no?, de 36,6 a 44,6 puntos en el año 2015. La mayoría de los países ampliaron sus niveles de cobertura contributiva, algunos que
aumentaron más que otros. Y en el caso específico de Perú, fíjense, el 5 al año 2015, desde un 3,6%. Si bien el salto es importante, casi 12 puntos porcentuales, también es cierto que el Perú partió desde una línea de base mucho menor al promedio regional. El promedio regional para el año 2005 era de 36-37%, y en el caso de Perú, solamente casi el 14% de la población ocupada cotizaba regularmente al sistema de pensiones. Uruguay, Costa Rica y Chile, con un nivel de cobertura superior al 65%, son los países, si se quiere, punteros en materia de cobertura, de avances en materia de cobertura contributiva, y en el extremo inferior tenemos el caso nacional de Perú, pero también Paraguay, Guatemala, Honduras y Bolivia con niveles de cobertura inferior al 25%. Conversemos un poquito sobre el desempeño de las pensiones en el país, en el Perú. ¿Cómo ha sido la evolución? En la filmina pasada observamos cuál ha sido la evolución de la cobertura contributiva regional, para tener un ideario de cómo han avanzado los distintos países y el promedio regional también en materia de cobertura. Es decir, la evolución de la cobertura contributiva para aquellos trabajadores en edades activas es un indicador que nos permite interpretar, ¿no?, previsualizar cómo va a funcionar el sistema o qué cantidad de prestaciones va a generar el sistema respecto de esos adultos mayores que se van incorporando a la vejez. En la medida que los indicadores de cobertura sean bajos en edades activas, seguramente en edades pasivas la población o la proporción de los adultos mayores que reciban efectivamente una prestación del sistema contributivo también va a ser baja, salvo que esté complementado con un sistema de pensiones no contributivas como habíamos mencionado al inicio de la presentación. En el caso de Perú, la evolución ha sido importante, del 16% al 26% desde el año 2008 al año 2018, un crecimiento de 10 puntos porcentuales. La cobertura de cotizantes, como dije, mejoró 10 puntos, pasando de 2,3 millones a 4,3 millones. De todas maneras, y refiriéndonos al promedio regional que habíamos presentado en la filmina anterior, todavía se está por debajo y lejos del promedio de América Latina, que está en el orden del 44-45%. El sistema privado, o el sistema de pensiones, perdón, no se ha beneficiado, y esta es una de las primeras conclusiones que me gustaría subrayar de la presentación, que a pesar del crecimiento exponencial que ha registrado el país, en muchos países de la presente y anterior década, el sistema de pensiones no se ha beneficiado del crecimiento económico, como podemos apreciarlo en esta gráfica, en el extremo inferior derecho de la slide. Es decir, que a pesar de que el país ha crecido de forma sostenida, los indicadores en materia de protección social no han tenido ese mismo comportamiento. En la filmina anterior referíamos a la cobertura contributiva, aquella que está focalizada en la proporción de la población de ocupados que cotiza regularmente al sistema de pensiones. En esta gráfica lo que intento mostrar es la población mayor de 65 años que recibe efectivamente una prestación económica. La gráfica permite apreciar que del total de beneficiarios o del stock de beneficiarios que tiene el sistema previsional, el sistema de pensiones en su conjunto, el 37% son beneficios otorgados por el Sistema Nacional de Pensiones, el 4% otorgado por el sistema privado de pensiones, el 53% a través de este programa asistencial financiado por aporte del Tesoro, Pensión 65, y el 6% los pensionados de la Ley 30.425. Es decir que más del 50% de los actuales pensionados, si se quiere, del país, reciben una prestación del sistema no contributivo. Aproximadamente 480.000 adultos mayores tienen una cobertura contributiva, más o menos, esto es data del año 2018, un 20% de la población adulto mayor,
Y si lo comparamos este indicador con el promedio regional, lo que estamos observando es que, por supuesto que es inferior, toda vez que para América Latina y el Caribe el indicador ronda más o menos el 43, 44, 45%. Si incorporamos a esos 480.000 adultos mayores que reciben una prestación del Sistema Nacional de Pensiones, el público más el privado, si le sumamos los beneficiarios de Pensión 65, la cobertura se acerca al promedio regional de América Latina y el Caribe, ahí por el orden del 44%. Pero nosotros estamos sumando contributivo y no contributivo. Si esta misma sumatoria, ¿no?, la ejecutamos para el promedio regional, en el promedio regional, sumado contributivo y no contributivo, tenemos que casi el 70% de los adultos mayores reciben una prestación económica. 30 puntos porcentuales superior a lo que estamos visualizando en el Perú. Más de 1,8 millones de peruanos adultos mayores hoy día no tienen acceso a una prestación económica, no tienen garantizada la seguridad económica del ingreso. Recuerden ustedes que cuando presentaba las dimensiones, ¿no?, que se utilizan habitualmente para evaluar, analizar el desempeño de un sistema de protección social o un sistema de pensiones en particular, evaluábamos los niveles de cobertura, todas y cada una de las contingencias que estaban receptadas en la legislación nacional, y por último hablábamos también de las tasas de reemplazo. Es decir, cuál es el nivel de la prestación económica que recibe como pensión, como beneficio, como prestación previsional cada uno de los beneficiarios en función de los ingresos en actividad. Y en esta gráfica lo que podemos observar, espero que no confunda mucho, pero podemos observar que a nivel consolidado, la pensión promedio pasó de 548 soles a 603 soles en el periodo 2009-2018. Y la tasa de reemplazo respecto del salario mínimo, es decir, esta pensión promedio respecto del salario mínimo, pasó de ser un 100% en el año 2008-2009 a un 66% en el año 2018. Es decir que si hablamos de suficiencia o calidad de las prestaciones, lo que observamos con este mero análisis es que ha habido un retroceso importante en materia de calidad de esas prestaciones, de esa pensión. Si hacemos la misma relación con respecto al salario de la población ocupada, y ya no respecto del salario mínimo, obtenemos que el retroceso ha sido desde un 92% al 62%. Y si solamente tomamos el salario de los cotizantes, es decir, de aquellos que regularmente cotizan al sistema de pensiones, sea el público o el privado, lo que tenemos es que la tasa de reemplazo pasó de un 29 a un 21%. Inferior a todas luces a la tasa de reemplazo mínima que prescribe el convenio 102 sobre norma mínima de seguridad social, que determina que la prestación no debería ser inferior a un 40% de un ingreso laboral de referencia. En el Sistema Nacional de Pensiones, los indicadores que mencionaba anteriormente estaban referidos al total, al agregado de todo el sistema, ¿no?, sumando Sistema Nacional de Pensiones y Sistema Privado de Pensiones. Lo que vamos a analizar ahora es la tasa de reemplazo, algunos indicadores para echar luz sobre la suficiencia o no de las prestaciones en uno y otro sistema. En el Sistema Nacional de Pensiones, la tasa de reemplazo, si la comparamos solamente con el salario mínimo, observamos que ha tenido un retroceso desde un 99% a un 61%. Es decir que la pensión promedio que otorga el Sistema Nacional de Pensiones en el año 2009 se acercaba a un 99% del salario mínimo. Y en el año 2018, un 61%, es decir, una disminución de casi 40 puntos porcentuales. Si hacemos la relación con respecto al salario de la población ocupada, la tasa de reemplazo baja desde un 88 hasta un 57%, y si lo hacemos con relación al salario de los cotizantes al Sistema Nacional de Pensiones, la tasa de reemplazo se reduce de un 52 al 36%, y en este caso nuevamente
estaríamos incumpliendo una de las disposiciones más importantes del Convenio 102 sobre norma mínima de seguridad social, que prescribe que la tasa de reemplazo no puede ser inferior al 40%. En el caso del sistema privado de pensiones, la última relación, la tasa de reemplazo con relación al salario mínimo pasa de un 168 a un 120%, con relación al salario de la población ocupada de un 155 a un 113%, y finalmente con relación al salario de los cotizantes efectivos a este sistema, el sistema privado de pensiones, disminuye desde un 41% al 30%, nuevamente incumpliendo el convenio 102. Es decir, que en términos generales, la evolución que ha habido de esta tasa de reemplazo es una aproximación, porque el cálculo habría que hacerlo puntualmente con la historia laboral de cada uno de los trabajadores, comparándola con el beneficio final que le otorga cada uno de estos dos sistemas, pero en términos generales, lo que vemos es un retroceso muy importante desde el 2009 al 2018 en función de la tasa de reemplazo, tanto si consideramos el salario mínimo, el salario de la población ocupada y el salario de los cotizantes, a nivel agregado, como para cada uno de esos regímenes en particular. ¿Cuáles son los principales hallazgos del documento de trabajo que yo mencionaba anteriormente? El futuro de las pensiones Por un lado, que las tasas de cobertura son extremadamente bajas. El Sistema Nacional de Pensiones, contra lo que muchos creen y piensan, es el más elegido últimamente. El sistema privado de pensiones está siendo visualizado como un régimen residual y no como un instrumento importante del modelo de pensiones de Perú para garantizar la seguridad de los ingresos a los adultos mayores. ¿Y por qué como un régimen residual? Fundamentalmente a la luz de las últimas legislaciones que se han abordado y aprobado en el ámbito del Congreso, que permiten a los afiliados a este sistema de cuentas individuales retirar el 95.5% de los fondos acumulados, por ejemplo, o esta última legislación que permite el retiro del 25%, o por ejemplo, estas últimas medidas, todas fundamentadas, por cierto, hay que ver si el mecanismo es el más idóneo para dar respuesta a la necesidad de asegurar los ingresos para aquellos que vieron reducidos o directamente eliminados los ingresos laborales producto de la pandemia. Lo que se quiere decir es que se desvirtuó el sistema de capitalización individual producto de estas legislaciones que impiden que las distintas personas, los distintos trabajadores, acumulen una suma de dinero suficiente para comprar una renta vitalicia a la edad de vejez que les permita garantizar la seguridad del ingreso mientras dure toda la contingencia. Y la contingencia vejez finaliza con el fallecimiento de ese beneficiario o con el fallecimiento del derecho habiente que genere una prestación derivada. También se han hallado indicios importantes de desigualdad de género. Muchas de las desigualdades de géneros que se observan en el sistema de pensiones son exacerbadas producto del propio desempeño del mercado de trabajo. Una gran utilización de la jubilación anticipada, reja, ley 3425, el abono de las prestaciones que no se garantiza durante toda la contingencia, por ejemplo, este caso de la vejez que mencionaba recién, hace instantes, y que fue motivo de observación por parte del Comité de Expertos en la aplicación de convenios y recomendaciones por parte de la OIT. Los montos de las pensiones que no son suficientes, lo abordamos cuando hacíamos esta suerte de análisis respecto a la tasa de reemplazo considerando esos 3 salarios de referencia, el salario mínimo, el salario de la población ocupada y el salario de la población cotizante a cada uno de los sistemas. Los altos costos de transición que generaron la reforma estructural de los años 90, que introdujo la capitalización individual en el sistema de pensiones peruano, la concentración y baja diversificación de las inversiones, las AFP, que son las más beneficiadas con el ahorro previsional, el efecto limitado en los mercados de capitales, que fue uno de los grandes fundamentos para impulsar este tipo de reformas y la consolidación de los sistemas de capitalización individual, los riesgos del mercado financiero que se trasladan directamente a los individuos,
y un insuficiente o una insuficiencia de diálogo social que permita abordar o acordar un pacto por las pensiones en el Perú. OIT, la única agencia del sistema de Naciones Unidas conformada de manera tripartita, donde trabajadores, empleadores y gobiernos integran nuestra Conferencia Internacional del Trabajo y adoptan los convenios y recomendaciones referidos al mundo del trabajo, es precisamente el ejemplo que debe cundir en el ámbito nacional. Es decir, de qué forma, a través del diálogo social honesto, transparente, efectivo, pueden generarse esos consensos necesarios para definitivamente pactar el sistema de pensiones para el futuro o para las futuras generaciones. Algunas reflexiones finales para orientar el debate sobre la reforma a las pensiones. Hemos hecho un recorrido breve, por cierto, en el documento de trabajo e información sustanciosa que recomiendo, si tienen tiempo, revisar, pero en esta breve presentación hemos hecho una revisión de cuáles son las tendencias en el mundo en materia de protección social. Habíamos dado cuenta de que el tema de las pensiones es un tema que está candente, está presente en las discusiones actuales en muchos países de la región y del mundo. Habíamos avanzado también en, bueno, pero cuáles son los principales indicadores de cobertura en el ámbito regional y cuál ha sido la evolución en los últimos 10 años, 2005, 2015. Y finalmente nos adentramos en las tres dimensiones, o las dos dimensiones más importantes a la hora de analizar el desempeño de un sistema de pensiones. Los temas de cobertura, el tema de las contingencias cubiertas y los temas de calidad o suficiencia de las prestaciones. Seguidamente, luego de haber hecho ese breve resumen sobre la situación actual del sistema de pensiones peruano, que quiero volver a revisar, pero muy rápidamente para entrar en las recomendaciones, baja tasa de cobertura, Sistema Nacional de Pensiones como el más elegido, a la luz de las últimas disposiciones, un sistema privado de pensiones que tiende a actuar como un régimen residual, desigualdad de género, gran utilización de la jubilación anticipada, el abono de las prestaciones que no se entrega durante todo el tiempo de la contingencia, etcétera, etcétera. Frente a ese análisis, estas observaciones. ¿Qué debería primar en la discusión sobre el futuro de las pensiones en el Perú? Primero, los principios que están contemplados en cada uno de estos convenios o normas internacionales del trabajo vinculados con la seguridad social. En el ámbito de la OIT tenemos algunos convenios importantes, el convenio 102 sobre norma mínima de seguridad social, también la recomendación 202 sobre los pisos nacionales de protección social, pero hay otros de otras instituciones que también se hacen presentes a la hora de revisar y proponer aquellas reformas necesarias para mejorar el sistema. Antes que nada, la seguridad social como un derecho humano fundamental, garantizando la universalidad de la cobertura. Cualquier discusión futura, presente, futura sobre el desempeño del sistema o sobre la reforma del sistema, debiera garantizar la solidaridad y financiamiento colectivo. Está previsto explícitamente en el convenio 102. Hay que avanzar hacia sistemas solidarios y donde la carga del financiamiento de las prestaciones que finalmente prometa ese sistema esté balanceado entre cada uno de los individuos o actores que participan del mismo, ¿sí? Trabajadores, empleadores y también el Estado. Derecho a prestaciones en virtud de la ley, calidad, suficiencia y previsibilidad de las prestaciones. Este es uno de los principios que también ha sido objeto de observación por parte del Comité de Expertos en la aplicación de convenios y recomendaciones de la OIT. Las prestaciones deben garantizar de que efectivamente guarden una adecuada relación con los ingresos en actividad. Pero también el sistema debe garantizar, el sistema de pensiones, la normativa, debe garantizar la previsibilidad de las prestaciones, es decir, debo saber de forma anticipada a qué voy a tener derecho cuando llegue a la edad de vejez, siempre y cuando, por supuesto, haya cumplido con el requisito de edad, 60, 65, y los años de contribuciones requeridos por esa misma legislación. El principio de no discriminación e igualdad de género, responsabilidad total y primaria del Estado, transparencia y buena gestión financiera y administrativa,
participación de los interlocutores sociales y consulta con otras partes interesadas, y por supuesto velar por la sostenibilidad económica financiera de cada uno de los sistemas, y en este caso en particular del sistema de pensiones. ¿Cuál es el modelo multipilar de pensiones que presenta el OIT? Un sistema donde se garantice un piso nacional de protección social, un piso nacional para la vejez, y que eventualmente pudiera estar complementado, como si uno figurara una escalera de la protección social, a través del núcleo o corazón del sistema, que tiene que ver con la aplicación del seguro social obligatorio, que establezca prestaciones previsibles con financiamiento colectivo y balanceado entre cada uno de los actores que participan del sistema. Más allá del seguro social obligatorio, los regímenes complementarios, obligatorios o voluntarios, por supuesto, dando entrada a la posibilidad de que sean cuentas individuales de gestión privada. Y el ahorro personal, voluntario y privado también en el último escalón de esta imaginaria escalera de la protección social. Es decir, cómo focalizamos o cómo comprometemos que en este primer nivel de esta escalera podamos garantizar la seguridad del ingreso a todos los adultos mayores. La universalidad de la cobertura se puede garantizar de dos formas diferenciadas. O es así, como lo estamos viendo en esta gráfica, donde hay una prestación flat al estilo renta de dignidad en Bolivia, y todos los adultos mayores reciben una pensión independientemente de su carrera laboral. O si no, ese piso de seguridad económica en la vejez, ese piso de pensiones para la vejez, se puede construir a través de esta sumatoria de contributivo y no contributivo. Lo contributivo, aquello que funge del desempeño del seguro social obligatorio, más las prestaciones no contributivas, llamémosle pensión 65, para todos aquellos que no tuvieron esa trayectoria laboral formal importante y por lo tanto con los años de contribuciones necesarios para tener acceso o tener derecho a una prestación del sistema. Conformado ese piso, después a través de la escalera de la seguridad social, a través de la articulación del seguro social obligatorio, por supuesto que empiezan a jugar las tasas de reemplazo que promete y están establecidas en la legislación. Y siempre uno podrá complementar la prestación base, más la del seguro social, a través de estos regímenes complementarios que en algunos casos pueden ser obligatorios y en otros casos voluntarios. Para finalizar, algunos aportes sobre el futuro de las pensiones para el Perú, algunas reflexiones importantes sobre por dónde podría ir la discusión. Primero e importante, discutir una estrategia nacional para el desarrollo sostenible de la seguridad social y de las pensiones en particular. Es indispensable que la discusión sobre el futuro de las pensiones en el Perú esté integrada o esté complementada con una discusión un poquito más amplia sobre el plan de desarrollo nacional del país. Difícilmente uno pueda mejorar y arreglar todo vinculado con las pensiones en el país si de la mano no empieza también a integrar otro tipo de políticas que repercuten y de manera decisiva en el desempeño del sistema de pensiones. Consolidar un modelo de pensiones que integre, por supuesto, los sistemas contributivo y no contributivo para garantizar la seguridad de los ingresos, incluyendo la consolidación de una prestación asistencial universal. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener una transición. Y en la medida que no podamos seguir avanzando en esa transición hacia la formalidad, difícilmente podamos mejorar rápidamente en el cortísimo plazo los indicadores de cobertura contributiva. Hasta tanto y en cuanto no mejoremos ese desempeño, que tiene que ver también con las políticas económicas, con las políticas activas del mercado de trabajo, más allá, por supuesto, de las políticas vinculadas con el mundo, con este mundo de la protección social, es necesario garantizar la seguridad de ingreso de los adultos mayores. Y por lo tanto, resulta necesario buscar ese espacio fiscal para garantizar esa prestación universal o esa prestación asistencial que nos permita, a través del componente no contributivo más el componente contributivo, garantizar la universalidad de cobertura. Es decir, resumen, que ningún adulto mayor en el Perú no reciba una pensión o una prestación por parte del sistema.
El modelo multipilar que garantiza el cumplimiento de los principios de las normas internacionales del trabajo, el tema de la solidaridad, el tema del financiamiento colectivo, el tema de la previsibilidad de las prestaciones, el tema de costos administrativos tan bajos como sea posible, y por supuesto, cada vez que se discute sobre una posible reforma o un posible cambio de la legislación nacional, la necesaria inclusión de los estudios técnicos de factibilidad, las proyecciones actuariales, que demuestren de que, más allá de los cambios que se sugieren, que se quieren aprobar, el sistema sigue siendo sostenible en el mediano y largo plazo. Estrategia integrada que acelere el tránsito hacia la formalización es súper importante. Si queremos seguir apostando por sistemas contributivos, como el planteado en ese esquema multipilar que presentamos como IT, necesariamente tenemos que trabajar en los temas de formalización laboral. Política de ampliación de la cobertura, de afiliación obligatoria. Uno de los principios también importantes del convenio 102 sobre norma mínima de seguridad social tiene que ver con el principio de afiliación obligatoria. Y en Perú hay una proporción muy importante de la fuerza de ocupados que no están obligatoriamente comprendidos en el sistema de seguridad social y en el sistema de pensiones en particular. Me refiero a los cuentapropistas. Por supuesto que esa gran mayoría de cuentapropistas tiene ingresos de subsistencia. Pero en fin, el sistema tiene que receptar estas necesidades. El sistema tiene que estar preparado para incorporarles. Mejorar la gobernanza y la participación de los actores sociales. Súper importante que los trabajadores, los empleadores, además de gobierno, estén involucrados en la discusión sobre el futuro de las pensiones en el país. Y finalmente, trabajar mucho el tema de equidad de género. Les quiero agradecer mucho por esta oportunidad de presentar este informe breve sobre el desempeño de las pensiones en el Perú y algunas líneas que espero sean de utilidad para mejorar y fortalecer el sistema en el mediano y largo plazo. Por supuesto que quedo atento a las preguntas o inquietudes que esta presentación pudiera eventualmente generar. Muchas gracias. Le damos las gracias al especialista por esta importante presentación, que sin duda contribuye con los lineamientos que deben seguirse para la reforma del sistema de pensiones que está elaborando el gobierno en el Perú actualmente. A continuación tendremos 2 rondas de preguntas que han sido recogidas de la audiencia. Vamos a dar inicio a la primera ronda de preguntas. La primera pregunta nos dice, ¿en el Perú se pretende eliminar la ONP y pasar todos a una AFP donde exista una base mínima de pensiones que actualmente no tenía la AFP? Pero el costo de ello sería eliminar la ONP. Sin embargo, las AFPs solo lucran con las pensiones, mientras que la seguridad social se basa en la solidaridad y la universalidad, la cual debe ser protegida por el Estado y no gestionada por las empresas. ¿Cuál es su opinión al respecto? La siguiente pregunta nos dice, ¿cómo hacer viable una pensión universal no contributiva? ¿Debería seguir existiendo un sistema privado que complemente al sistema público? La tercera pregunta dice, ¿cuáles son los principales desafíos a nivel institucional para llevar a cabo una reforma del sistema de pensiones en la región? La cuarta pregunta, ¿la reforma que se plantea, qué aspectos o líneas debe considerar para hacer frente a las fallas por deficiencias estructurales del mercado de trabajo como inestabilidad laboral y bajos sueldos? Le damos la palabra al especialista Pablo Caselli. Sí. Muchas gracias. Interesantes e importantes preguntas las formuladas. Vayamos por la primera. ¿Cuál es la posición respecto de esta posibilidad de eliminar la ONP y por lo tanto el componente público solidario del sistema de pensiones? Nosotros en esa filmina que presentamos sobre el esquema multipilar de lo que debiera ser o debiera respetar un sistema de pensiones en cualquier lugar del mundo, en cualquier país, no es una visión antojadiza de lo que la OIT prefiere o preferiría para cada una de esas discusiones internas nacionales sobre el futuro de las pensiones, sino que ese esquema multipilar está fundamentado
principalmente en todos y cada uno de los principios que emanan de las normas internacionales del trabajo. Por lo tanto, cuando las normas internacionales del trabajo nos informan que los sistemas de pensiones, que los sistemas de protección social deben ser solidarios, deben financiarse de forma colectiva, deben garantizar prestaciones previsibles, que las prestaciones deben estar vigentes y deben cobrarse durante todo el tiempo de la contingencia, nos hacen pensar que armar el rompecabezas del sistema de pensiones respetando todos y cada uno de estos principios, sumado al de obligatoriedad de la afiliación, no nos deja mucho margen para acomodar las dos primeras piezas del rompecabezas, que tiene que ver con garantizar una prestación universal y después, sobre esa base, o conjuntamente, garantizando parte de esa prestación universal, un sistema solidario, basado en el seguro social, que permita que los trabajadores, cumpliendo con tales y cuales requisitos, accedan a una prestación suficiente de calidad a la edad de vejez. Si el rompecabezas lo empezamos a estructurar de otra forma, difícilmente, hagan la prueba, pero difícilmente estemos dando cumplimiento a estos principios. ¿Sí? Por supuesto que la OIT no promueve ningún modelo de pensiones. No es que la OIT está en contra de las cuentas individuales, de la gestión privada, en absoluto, en absoluto. La OIT está a favor de los principios que surgen de estas normas. Y cuando nosotros revisamos estas normas, normas que fueron aprobadas de forma tripartita, por gobiernos, por trabajadores y por empleadores, y en este caso del convenio 102 sobre norma mínima de seguridad social, que fue aprobado por el Perú en el año 61, difícilmente uno puede imaginar una estructura distinta si al mismo tiempo quiere cumplir, de vuelta, y perdón por lo reiterativo, con estos principios. Después sí, una vez que cumplimos con todos estos principios y garantizamos la universalidad de la cobertura, prestaciones suficientes, solidaridad, financiamiento colectivo, prestaciones previsibles, etcétera, 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 podemos pensar en cómo dotamos a los trabajadores, a sus familias, de instrumentos para que puedan mejorar finalmente esa tasa de reemplazo, mejorar las prestaciones futuras a las que van a tener derecho una vez que lleguen a la vejez. Y se abren un sinfín de posibilidades, donde el sector privado y las cuentas individuales puede ser una posibilidad. El tema de sistemas de ahorro colectivo puede ser otra. Digo que hay muchas opciones. En algunos otros países predominan los sistemas complementarios de base sindical, donde en función de la agrupación o de la colegiatura de esos trabajadores se organizan para dotar a los trabajadores del sector de prestaciones complementarias a través, por supuesto, de aportes adicionales por fuera de la legislación nacional en materia de seguridad social. La segunda pregunta era cómo hacer viable una prestación asistencial universal. Yo creo que es una decisión y tiene mucho que ver con el tema de voluntad política de avanzar en. Es decir, la protección social es un derecho humano fundamental y por lo tanto nosotros debemos garantizar, cada uno desde el rol que le toca, que esa cobertura sea universal, que esas prestaciones sean suficientes. Entonces, en el caso específico del país, lo primero que viene a mi cabeza es pensión 65. No es un sistema, no es una legislación, es un programa presupuestario. Entonces, ¿de qué manera podemos avanzar en su reformulación? Acordémonos de la transición hasta que, primero, consensuemos una nueva norma de pensiones, un nuevo sistema de pensiones. Segundo, que se ponga en ejecución. Tercero, que empiece a dar sus frutos. ¿Dentro de cuánto? 30, 40, 50 años. Todo tiene una transición. Los que empiezan con una nueva legislación hoy empiezan a aportar este nuevo sistema. Si se da que son nuevos trabajadores, se jubilarán con este nuevo sistema y con los requisitos y beneficios del mismo, pero aquellos trabajadores que tienen aportes, historia laboral con el viejo sistema, y ahora les agarra el nuevo, seguramente va a haber algunas reglas de transición. Pero digo que mientras esperamos que la transición finalice, hoy día, hoy, no mañana, hoy, tenemos que garantizar que todos los adultos mayores tengan acceso a una prestación. Tenemos que garantizar la seguridad económica de esos adultos mayores. ¿De qué forma? El sistema contributivo no puede, porque plantean requisitos
que no pueden ser cumplidos por una gran mayoría de trabajadores peruanos. ¿Por qué? Por la alta informalidad que existe en el Perú. Entonces, son muchas dinámicas y seguramente es un esfuerzo o un enfoque integrado, de políticas integradas para empezar a revertir todas estas cuestiones que impactan en forma decidida en el desempeño del sistema. Pero mientras tanto, tenemos que consolidar ese piso de protección social, ese piso pensional. Extender pensión 65 años, seguramente discutir, buscar espacio fiscal para mejorar las prestaciones y tratar de coordinarlo con el sistema contributivo. Tercero, ¿cuáles podrían ser los desafíos de la reforma? Yo creo que uno de los principales desafíos que surge hoy tiene que ver con el COVID, con la pandemia. Me parece que aventurarnos en una reforma del sistema de pensiones de forma apresurada, rápida, tal vez nos juegue en contra. Me parece que es tiempo de parar la pelota, visualizar y repensar cómo está impactando la pandemia, no solamente en el mercado de trabajo, sino en el desempeño de este mercado de trabajo en el corto y mediano plazo. Es decir, la inestabilidad económica, su impacto en el mercado de trabajo, el tema de la inactividad, el tema del desempleo, el tema de las densidades de cotizaciones necesarias para tener derecho a este tipo de prestaciones, hace que debamos revisar muy bien qué es lo que nos está dejando esta pandemia en términos de su impacto en el desempeño del sistema. Me parece muy, muy acertado que se empiecen a discutir cuál es la gran estructura de ese modelo de pensiones que el Perú necesita en función de sus especiales características y atendiendo a que seguramente hoy tenemos una alta informalidad y seguramente esta informalidad va a ser más alta en los próximos meses, en los próximos tiempos, producto de la pandemia, producto de su impacto y destrucción del mercado de trabajo. Uno de los grandes desafíos tiene que ver con esperar y visualizar cuál es el impacto final y cómo salimos, cómo nos reactivamos de todo esto. Después, por supuesto, el desafío más importante es garantizar prestaciones suficientes de manera universal. Y solamente desde el sistema contributivo no se va a poder garantizar ese objetivo de última instancia. Necesariamente necesitamos contar con una matriz de financiamiento, de aporte del Tesoro, más los recursos contributivos, para garantizar ese piso de protección social. Y por último, ¿cómo contrarrestar las fallas estructurales del mercado de trabajo? Es un trabajo de largo plazo. Lo presentaba al inicio de mi exposición, también en las últimas filminas donde recomendaba que para avanzar en una reforma del sistema de pensiones que sea sostenible, pero no solamente económicamente, sino también socialmente, garantizando prestaciones de calidad, debemos prestar atención a qué otras políticas son necesarias para que todo esto se articule. Es decir, la seguridad social, el sistema de pensiones finalmente, baila al compás de la música del mercado de trabajo. Por lo menos aquellos sistemas de pensiones basados en el seguro social obligatorio y donde lo que prima es el vínculo laboral formal. En la medida que tengamos un mercado de trabajo con alta informalidad, eso impacta en el sistema de pensiones y lo que hace es que una pequeña proporción de la fuerza de ocupados cotice y, por supuesto, al final de su carrera activa, una pequeña proporción de los adultos mayores tengan acceso a esa prestación del sistema contributivo. Entonces, tenemos que pensar en un enfoque de políticas integradas, donde el tema de desarrollo nacional, el tema productividad, el tema macroeconómico, el tema de las políticas activas del mercado de trabajo y, por supuesto, las políticas de protección social, pero todo al unísono. No podemos dar discusiones de forma aisladas, de forma independiente. Todo debe ser parte de todo y lo que se debe acordar es cuál es el modelo de desarrollo que el país necesita para así empezar a pensar cuál es el sistema de pensiones que esta realidad que estamos pensando para desarrollarnos va a dar y va a garantizar prestaciones suficientes para todos. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Vamos a pasar a la siguiente ronda de preguntas. La primera pregunta nos dice, según los principios para la seguridad social, en estricto, el sistema privado de pensiones en el Perú es un fondo de ahorro individual.
lo que va de la mano con la inexistencia de una pensión mínima en este sistema. ¿Qué opinión le merece a usted que se pretenda convertir el Sistema Nacional ONP en una AFP pública? La segunda pregunta. En la década de los 90, se elevó la edad de jubilación de los trabajadores, siendo obligatoria hasta los 70 años. A nivel regional, ¿cuál es la media y cuál es la tendencia? En la actualidad existe un proyecto legislativo en el Congreso de la República de bajar la edad de jubilación a los 60 años para los hombres y a 55 años para las mujeres, considerándolo a mi juicio un cambio brusco sin un mayor sustento. ¿Cuál debería ser la edad óptima para una edad de jubilación? Además, teniendo en cuenta que la fecha de esperanza e incluso proyectos de vida han cambiado. La tercera pregunta nos dice, ¿cuáles deberían ser las reformas institucionales para mejorar el diseño de los beneficios, la gobernanza y la eficiencia del sistema? La cuarta pregunta nos dice, ¿qué experiencias buenas de otros países en reformas del sistema de pensiones se pueden aplicar en el Perú? Y la siguiente nos dice, ¿cuál debería ser el monto a incluir de aportaciones del gobierno y de las empresas al sistema de pensiones, dado que el aporte de los trabajadores es insuficiente, es decir, en un sistema tripartito? Bueno, gracias. Sí. Vamos con la primera pregunta respecto de la posible o la eventual conversión de la Oficina de Normalización Previsional en una AFP pública. Yo quiero volver a esa filmina donde presentábamos el esquema multipilar de un sistema de pensiones, o cuál pudiera ser un modelo de pensiones que recepte los principios generalmente aceptados en materia de seguridad social y que emanan de nuestras normas internacionales del trabajo. En ese sentido, si convertimos a la ONP en un sistema de cuentas individuales, más allá de que sea gestionado por una entidad pública, y está en esa línea de base donde nosotros habíamos empezado a construir el rompecabezas del sistema de pensiones a través de ese flat universal, o una pensión universal a través de la sumatoria de un programa no contributivo con otro contributivo, no funcionaría. No funcionaría por la sencilla razón de que, si esa es la base del sistema, no estaríamos dando respuesta a esos principios que habíamos mencionado al inicio de la presentación. El tema de solidaridad, el tema de financiamiento colectivo, el tema de la previsibilidad de las prestaciones. Cuando hablamos de previsibilidad de las prestaciones es que un asegurado, antes de convertirse en beneficiario, en función de los requisitos que le exige la legislación, año de cotización más edad a partir de la cual se puede jubilar, tiene que saber cuál va a ser su tasa de reemplazo si cumple con esos dos o más requisitos. En los sistemas basados en cuentas individuales, difícilmente uno pueda presuponer cuál va a ser su renta vitalicia final. ¿Por qué? Porque depende de muchas cosas. Depende, obviamente, del monto que finalmente acumule en su cuenta de capitalización individual, pero depende también de los rendimientos. Y depende del costo administrativo que cada una de estas empresas o AFTOC de capital. Por lo tanto, vuelvo a referirme entonces a cuál podría ser la base de un sistema multipilar que respete los principios generalmente aceptados en materia de seguridad social. Y esto no quiere decir que la OIT esté en contra del sistema privado, en contra de las cuentas individuales, sino que tal vez hay que ubicar todo en su justo lugar, ¿no? Imaginando un rompecabezas de un sistema de pensiones. Lo otro tiene que ver con la edad de jubilación, y acá permítame no obviar la pregunta, pero sí responder, no de forma vaga, pero a través de casos concretos o de la experiencia comparada. No hay una normativa que determine que la edad de jubilación deba ser 60 y 65
mujeres y hombres respectivamente, o que tenga que ser menor o que tenga que ser mayor. Depende de los usos y costumbres, depende de los parámetros base para los cuales se desarrolló y construyó ese sistema de pensiones, depende de cómo evoluciona la expectativa de vida a medida de que, por ejemplo, la atención y servicio de salud se va tecnificando y va mejorando en beneficio de todos nosotros como sociedad plena, y por lo tanto no hay referencias importantes para determinar de qué estamos bien, o hay que subir, o hay que bajar. Ahora, también es cierto que cuando se construyen o cuando se ponen en ejecución este tipo de sistemas, están basados en algunos parámetros. Parámetros como, por ejemplo, la edad de retiro, los años de contribución necesarios para acceder a la prestación, eh, los tipos, las alícuotas que tanto trabajadores, empleadores y eventualmente el gobierno tienen que aportar para la sostenibilidad del sistema. Y esto no queda como una foto, sino que siempre, todos aquellos que estamos en el mundo de la protección social, sabemos que las revisiones de esos parámetros deben ser periódicas. ¿Para qué? Para que tan pronto tengamos alguna señal de alerta, podamos estar en condiciones de, con la debida anticipación y a través de un diálogo social efectivo, transparente, ¿no?, podamos incorporar las modificaciones que sean necesarias para que esa sostenibilidad que hoy está garantizada, también esté garantizada el día de mañana en el mediano y en el largo plazo. Hay muchas modificaciones que se pueden hacer a estos sistemas, fundamentalmente los sistemas públicos de reparto. Si la sostenibilidad empieza a estar en riesgo, entonces muchos podrán decir, bueno, aumentemos la edad de jubilación, así retrasamos que nuevos beneficiarios se incorporen a la masa de jubilados. Otros podrían decir, aumentemos el financiamiento a cargo de trabajadores y empleadores o del Estado. Otros podrían decir, no, dejemos todo como está, pero aumentemos la cantidad de años necesarios para tener derecho a esas prestaciones. Digo que todo debe surgir de esa discusión, de ese diálogo social directo entre todos los actores tradicionales del mundo del trabajo para identificar, más allá de la maduración de estos sistemas, cuáles podrían ser las mejores reformas para atenuar los impactos en todos y cada uno de los partícipes necesarios del mismo. ¿Cuáles debieran ser las reformas institucionales para asegurar una buena gobernanza eficiente? Me parece que lo primero que hay que poner como norte es qué modelo de pensiones se quiere para el Perú, ¿no? Y en este juego de qué modelo de pensiones, o en este rompecabezas de un sistema de pensiones, hay múltiples opciones. Uno puede construir la base, ¿no?, de esa escalera de la protección social al estilo de Bolivia, con esa renta de dignidad, y ya garantizar un lump sum, una prestación universal para todos y cada uno de los adultos mayores del país. O puede conformar ese piso con Pensión 65 y con Sistema Nacional de Pensiones, por supuesto permitiendo que, simulando esa escalera de las pensiones, de la protección social, los trabajadores que cumplan con los requisitos de la ley puedan seguir mejorando su tasa de reemplazo, e incluso a través de sistemas complementarios o voluntarios, sean voluntarios o obligatorios. Pero lo primero que hay que determinar es cuál es el norte, cuál es el modelo. ¿Va a seguir siendo al estilo de que nosotros presentábamos, basado en los principios generalmente de seguridad social? Porque es a partir de ahí que uno empieza, sobre esa estructura, a visualizar, bueno, entonces cuál es la gobernanza, y cuando hablamos de gobernanza hablamos de una rectoría fuerte, importante, que determine la regla de juego del sistema, y no esta suerte de que tenemos una ONP, un sistema público de pensiones que depende del MEF, pero después tenemos todo un sistema privado de pensiones que también tiene injerencia por parte del MEF, pero está supervisado por una SBS, y en el MEF hay una dirección también de pensiones, y el Ministerio de Trabajo tiene algún rol o no, porque hay una dirección también de seguridad social. Digo que hay que poner en orden toda esta cuestión de la rectoría, toda esta cuestión de la gobernanza, y toda esta cuestión de la operatividad del sistema de pensiones. Los grandes desafíos, sin duda, en materia institucional tienen que ver con determinar quién va a ser el ente rector y dotarle de todas las competencias y responsabilidades necesarias para que pueda ejercer en la práctica, en la vida real, ese rol.
Algunas experiencias en materia de reforma o discusión sobre las pensiones que valga la pena subrayar para el caso nacional. A ver, los últimos documentos de trabajo, y no solamente de la OIT, sino de muchas otras instituciones y académicos y gente entendida en la materia, ha documentado de que todas aquellas reformas que empezaron a surgir a partir de la primera gran reforma estructural de los años 80 en Chile, introduciendo la capitalización individual como único instrumento para garantizar prestaciones a los adultos mayores. Luego se sucedieron una serie de reformas estructurales respecto de la cual Perú es uno de los países que también incorporó la capitalización individual. Argentina, Uruguay, algunos países centroamericanos, algunos países de Europa del Este. Ahora, también es cierto que más allá de que uno comulgue o no con este tipo de sistemas, vuelvo a reiterar lo que manifesté al inicio de la presentación, y que está muy bien documentado en un informe de la Conferencia Internacional del Trabajo del año 2001, Seguridad Social, un nuevo consenso. No hay un modelo único de pensiones, no hay un modelo de pensiones que la OIT promueva. Lo que sí promueve son principios fundamentales generalmente aceptados en materia de seguridad social. Sobre esa base, mencioné que habían proliferado reformas estructurales que introdujeron la capitalización individual, sea como un instrumento central del sistema de pensiones, o que caminaba de forma paralela a los sistemas públicos de reparto. Muchos de esos países que incorporaron la capitalización individual hoy día la están revisando. Y tenemos algunos casos extremos donde la han revertido incluso. Argentina es el ejemplo en esta región. Es decir, que avanzó con una reforma estructural, revirtió la reforma estructural volviendo otra vez a un sistema público de reparto, y hoy día gestiona el Ministerio del Trabajo, y a través de la entidad gestora de la Seguridad Social, que es la ANSES, un sistema de pensiones basado en un sistema público de reparto. ¿Cuáles son las discusiones de hoy día? La falta de cobertura o una cobertura insuficiente y la calidad de las prestaciones. Fíjense el caso de Chile. Muchas protestas, fundamentalmente el año pasado, demandando prestaciones de calidad. Una comisión en la última parte de la segunda presidencia de Michelle Bachelet, donde todas aquellas personalidades que fueron parte de esa comisión de expertos para recomendar cuáles podrían ser las líneas directrices para fortalecer el sistema de pensiones, quedó sumamente dividido, porque la mitad promovía profundizar el modelo que rige actualmente en Chile, es decir, la capitalización individual, y otra mitad proponía, y sigue proponiendo en las discusiones actuales, la incorporación de un seguro social, un componente solidario que centre o esté en el corazón del sistema de pensiones. Pero lo que en Chile se discute es, queremos cobertura más amplia y queremos mejores prestaciones. Lo que sí ha pasado en Chile, y que no pasa en Perú, por ejemplo, donde la demanda es medianamente similar, es que ha fortalecido y en buena medida el sistema de pensiones básicas solidarias. Y por lo tanto, a diferencia de Perú, donde Pensión 65 sigue siendo un programa presupuestario con una cobertura limitada y con unas prestaciones, hablando de la calidad, también limitada, no muy suficiente. Las discusiones hoy en día pasan de cómo extender la cobertura, cómo mejorar esa coordinación entre lo contributivo y no contributivo, ¿para qué? Mientras aguardamos que todas las políticas que queremos implementar mejoren, ¿no?, al unísono el desempeño del sistema de pensiones, bueno, en el mientras tanto, ¿cómo garantizamos que todos los adultos mayores tengan una prestación económica en el bolsillo todos los meses? Por lo tanto, en Chile se sigue discutiendo, en estos días, ayer, hoy, mañana, cómo se va a avanzar para dotar o transformar el actual sistema en un sistema más solidario, si se quiere. Y hay dos vías: o es a través de seguir fortaleciendo el sistema no contributivo e inyectando más recursos para que ese sistema no contributivo crezca en materia de cobertura y prometa y entregue prestaciones más suficientes, o es modificando el sistema de pensiones contributivo, incorporando un componente solidario importante. En otros lugares también, en Argentina se discute
la calidad de las prestaciones y la movilidad de esas prestaciones, es decir, cómo se actualizan conforme pasa el tiempo y conforme estén expuestas a un una alta inflación. En Colombia, por ejemplo, que tiene un sistema bastante similar al peruano, es decir, rige Colpensiones como sistema público de prima media escalonada, pero también tenemos el sistema de cuentas individuales. Actualmente hay una discusión para mejorar y reformar el sistema de pensiones. El año pasado, a finales del año pasado, se instituyó una comisión de reforma para fortalecer el mecanismo de protección a la vejez y se está avanzando. Me parece que el tema de la pandemia, del COVID, ha puesto un impas, no solamente en la discusión en Colombia, sino también en otros tantos países respecto del futuro de las pensiones. Todos queremos saber cómo va a terminar esto y cómo nos vamos a recuperar de esto para después sí, con mayor grado de certeza, definir cuáles podrían ser los mejores parámetros de un nuevo sistema, de un sistema reformado, etcétera, etcétera. Después, la otra pregunta es, ¿cuánto debería aportar el Estado para financiar el sistema de pensiones? Y al igual que con el tema de la edad o las edades, ¿cuál debería ser la edad ideal, ¿no?, para promover un sistema de pensiones? Hay experiencias para todos los gustos. En el caso de Perú, el Tesoro sigue financiando esa brecha de financiamiento que el sistema público de pensiones necesita para seguir pagando sus prestaciones mes a mes. También es cierto que producto de la reforma estructural de los años 90, quienes aportan solamente al sistema público y al sistema de AFP es el trabajador. Por lo tanto, ya no tenemos más esa contribución que había antes de la reforma. Pero además, el sistema público también se hace cargo de las prestaciones de quienes estaban en el sistema anterior, que es el costo de transición. Es decir, tuvimos una reforma, no hay más contribución, ahora solamente aporte de los afiliados activos. Pero para este sistema, que es el sistema público de reparto, no solamente se tiene que hacer cargo de las prestaciones que vayan surgiendo por este nuevo sistema, sino del stock de jubilados anterior. Y es una de las razones por las cuales, como observábamos en mi presentación, la tasa de reemplazo vio un enorme retroceso en el periodo estudiado, 2008, 2009, 2018. ¿Por qué? Porque el ajuste de las prestaciones principalmente se demoró muchos años, producto de esa falta de equivalencia entre los recursos necesarios para pagar prestaciones y los recursos que ingresan a través de cotizaciones corrientes. Es decir, la movilidad o el ajuste de las prestaciones fue la variable de ajuste para seguir equilibrando el sistema público de pensiones, pero con esos antecedentes, de que el sistema público de pensiones arrastraba una bolsa, un stock de beneficiarios del anterior sistema. Fíjense, por ejemplo, y solamente para poner un caso o darle mayor visibilidad a esta discusión sobre cuánto o de qué forma debería financiar el Estado. En Ecuador, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social gestiona las coberturas de pensiones y de salud. Y para el caso pensional, por ley, el Estado garantiza el financiamiento del 40% del gasto pensional anual. ¿Sí? No es discrecional, lo determina la legislación. Todos los años el Estado debe financiar, sea cual sea la cuenta final de pensiones, debe financiar el 40%. Después hablamos si cumple o no cumple, pero lo que dice la legislación es eso. Y el aporte del Estado, obviamente que depende de cuáles son los parámetros del sistema. Si el sistema es muy generoso y ofrece tasa de reemplazo del orden del 100% de los ingresos en actividad, seguramente la brecha de financiamiento va a ser mayor que en aquellos otros sistemas donde, por ejemplo, hoy, en Perú, la tasa de reemplazo es lo que vimos en esas simulaciones muy genéricas que observábamos en una de mis slides para analizar qué relación existía entre la prestación y los ingresos en actividad, relacionándolo con el salario mínimo, con el salario de la población ocupada, y finalmente con el salario solo de los cotizantes, tanto del Sistema Nacional de Pensiones como del Sistema Privado de Pensiones. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Disculpa la molestia, me han hecho llegar
unas preguntas adicionales, pero son bien cortitas, unas 4 preguntas cortitas que sí nos gustaría que lo pueda responder debido a que la audiencia está preguntando mucho. Con gusto. La primera pregunta nos dice, ¿considera usted que debería haber una reforma laboral antes de una reforma de pensiones en el Perú? ¿Por qué el sistema de pensiones no se ha beneficiado del crecimiento económico de los países y en qué medida la pandemia afectará la seguridad social? La tercera pregunta nos dice, ¿qué políticas son necesarias para mejorar la cobertura efectiva y la pensión promedio pagada por el sistema sin tener que aumentar la presión en los aportantes? Y la última pregunta, ya para cerrar, nos dice, un representante del BID señaló en una conferencia sobre pensiones que la cobertura universal de pensiones permitiría a su vez que se puedan flexibilizar los contratos, debido a que todos contratarían con acceso a la seguridad social. ¿Cuál es su opinión al respecto? Muchas gracias, Pablo, de antemano. No, gracias por las preguntas súper interesantes y profundizan el debate sobre algunas líneas que ya habíamos comentado anteriormente. No voy a seguir el orden de las preguntas, sino que voy a elegir algunas con las que ya tuve relación en las respuestas pasadas. Por ejemplo, ¿por qué el sistema no se ha beneficiado de ese ciclo auspicioso, si se quiere, de crecimiento económico de Perú en los últimos años? Es una pregunta súper interesante. Nosotros lo documentamos en el Panorama Laboral Temático sobre Protección Social, Análisis y Presente y Futuro de la Protección Social en la América Latina y el Caribe. También en el Análisis Integral de la Protección Social en el Perú, un documento de trabajo que la OIT publicó hace algunos años, y tiene que ver con, definitivamente, ¿no? Tiene que ver con las políticas que se han ido implementando más allá de esas políticas económicas que favorecieron estos crecimientos tan importantes para el Perú. Lo que marca este indicador, lo que marca esta estadística es la terrible desigualdad que existe en el país. Producto de que avanzando de manera tan decidida en términos económicos y como el que habíamos señalado en mi presentación, no se visualicen también esos resultados o esa redistribución de la riqueza que se fue creando entre todos y cada uno de los miembros de esta sociedad. En los aspectos micros seguramente de que al referenciar que 7 más o menos de cada 10 trabajadores lo hacen o trabajan de manera informal, estamos encontrando una de las tantas razones por las cuales los sistemas de protección social y el sistema de pensiones en particular en el Perú tiene estos niveles de desempeño tan bajos. Más allá de los altos niveles de informalidad, también es cierto de que el Perú carece de un sistema integral de protección social. Y ahora dejemos de lado un poquito el sistema de pensiones y hablemos del sistema integral de protección social como un todo. La idea de tener un sistema integral de protección social determina cómo todos y cada uno de nosotros a lo largo de todo el ciclo vital vamos a tener respuestas específicas y estrictas en función de las distintas contingencias a las que estemos expuestas, siendo parte de niños, niñas y adolescentes, perteneciendo al grupo de trabajadores en edades activas, o finalmente, en la última etapa, la de la vejez. En la medida que no tengamos o no contemos con un sistema integral de protección social que dé cobertura a todos y cada uno de nosotros a lo largo de todo el ciclo vital y frente a todas y cada una de las contingencias, por ejemplo, las 9 enumeradas en el convenio 102 sobre norma mínima de seguridad social, siempre vamos a tener estas brechas de protección social. Sin duda que ha faltado inversión pública en los sistemas de protección social. Y se ha privilegiado, ¿no?, algunas políticas asistenciales eminentemente focalizadas en algunos grupos poblacionales en extrema necesidad.
El paradigma de pensión 65 puede ser uno de esos ejemplos. En lugar de avanzar hacia una cobertura universal, garantizando el acceso irrestricto o materializando ese derecho universal en materia de protección social, se ha preferido, seguramente por una cuestión fiscalista, por espacio fiscal, en focalizar solamente en los adultos mayores con tales y cuales características, ¿sí? Pero no esa cuestión de derechos y esa cuestión de elaborar y construir un piso de protección social donde todos y cada uno de los adultos mayores, independientemente de su trayectoria laboral, tenga la posibilidad y el acceso efectivo a una prestación. Las políticas para mejorar los niveles de cobertura, para mejorar las prestaciones, pero sin tocar la carga o el financiamiento que proviene, por ejemplo, de los trabajadores. Tal cual está concebido el sistema parecería difícil, pero existen algunas opciones. Lo que pasa es que no tienen resultado en el corto plazo. En la medida que nosotros pudiéramos mejorar el desempeño del sistema en los términos de la población o la proporción de la población, de la fuerza de ocupado, que regularmente cotiza al sistema de pensiones, podríamos generar un flujo de ingresos necesarios y tal vez suficientes. Habría que hacer los cálculos actuariales para determinar si esto es así o no, para evaluar la posibilidad de dos o tres cosas. Primero, elevar prestaciones. Segundo, incorporar una prestación reducida en caso de que no se alcancen los 20 años de contribución, sino, por ejemplo, 10 o 15. Digo que son todas alternativas que indudablemente hoy no se podrían materializar por una cuestión de financiamiento por parte de los propios trabajadores, si es que no podemos alterar esa fuente de financiamiento. Por supuesto que cuando hablábamos en la presentación de que deberíamos avanzar en una nueva matriz de financiamiento mixta, aportes contributivos y no contributivos, esa discusión hay que darla, pero con esta nueva matriz de financiamiento. ¿De qué forma podemos mejorar el desempeño del sistema en términos de cobertura, calidad de prestaciones? Viendo cuál es la tasa de corte, la tasa de aportación para financiar esas prestaciones y viendo cuál es la capacidad del Estado para complementar el financiamiento que los trabajadores integran al sistema de pensiones. De vuelta, el financiamiento requerido depende de las prestaciones prometidas. Y las prestaciones prometidas, en la mayoría de los casos, están en línea con una tasa de reemplazo, es decir, cuánto el sistema promete como tasa de reemplazo, es decir, esa prestación considerando los ingresos en edades activas. Hay una referencia a una propuesta o una información del BIT en el sentido de que si se garantizan prestaciones universales, entonces podría flexibilizarse las relaciones laborales porque esa densidad de contribuciones o ese vínculo laboral formal ya no sería necesario para acceder a una prestación de vejez porque esta última estaría garantizado por vía de un sistema universal. Sí, es verdad. Si nosotros garantizamos un sistema de pensiones universal financiado por impuestos, difícilmente uno pueda, ¿no?, interpretar de que el sistema de pensiones puede ser un fuerte incentivo para la formalización. Pero ¿cuál es el error aquí? De que estamos viendo el árbol y no el bosque. Porque el vínculo laboral formal no solamente funciona como un fuerte incentivo a la formalización porque me promete prestaciones en caso de invalidez, vejez y muerte, sino también tengo acceso a otro tipo de prestaciones que son muy valoradas por parte de los trabajadores y fueron conquistas de hace décadas, de antares, y por lo tanto difícilmente uno pueda considerar de que podría haber cierta resignación frente a estos derechos adquiridos en materia laboral. ¿A qué me refiero? A jornada laboral, a vacaciones, acceso a la salud, negociación colectiva, muchos otros derechos, muchas otras cuestiones laborales que están en línea o están garantizadas precisamente por ese vínculo laboral formal. O sea que las prestaciones de vejez es una parte de todo este rompecabezas. Seguramente esas prestaciones universales nosotros también la promovemos, pero bajo otra lógica, bajo la lógica de considerar la protección social como un derecho humano fundamental
y garantizar, por lo tanto, un acceso efectivo a esas prestaciones económicas para todos los adultos mayores. Y la última tiene que ver con, antes de avanzar hacia una reforma de pensiones, ¿resulta necesario avanzar en una reforma laboral? Y es un interrogante. Me gustaría saber, bueno, pero cuando hablamos de reforma laboral, ¿de qué estamos hablando? Para determinar si una cosa es antes o puede ser ex post. De todas formas, y con esto cierro, como lo había mencionado en alguna parte de la presentación o de las preguntas y respuestas, es imposible pensar que desde la protección social podemos resolver todos y cada uno de los problemas del desempeño del sistema de pensiones. Si no tenemos un sistema o un enfoque de políticas integradas que venga a dar solución a todas estas cuestiones que estuvimos mencionando a lo largo de estas casi hora y media, difícilmente, cualquiera sea el modelo de pensiones elegido, pueda funcionar dando respuesta a esas tres necesidades. Ampliación de cobertura, cobertura universal, prestaciones de calidad, o sea que guarden una adecuada relación en función de los ingresos en actividad, y que a su vez, una vez que podamos cumplir con las dos primeras, también el sistema sea sostenible, económica y socialmente hablando. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Agradecemos tu participación como expositor y también la de todos los participantes a nombre del parlamentario andino Alan Ferli. Y esperamos poder seguir contando contigo para futuros foros que organicemos en el despacho, así como también con toda la audiencia presente. Muchas gracias a todos nuevamente. Muchas gracias. Damos por finalizada el Gracias, foro Pablo. virtual. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas Gracias a noches. todos. Chao. Chao.